Muy buenas noches, queridos amigos. La situación es la siguiente. Te miras aquí, te miras en el espejo y notas que un hombro está más alto que el otro. ¿Qué hacer? ¿A quién acudir? Hay que preocuparse. Hay que hacer algo al respecto. Ahora lo vamos a analizar juntos. Las razones por las que un hombro puede estar más alto que el otro son varias. Hay tres principales y ahora sabrán cuáles son. Si además de esto no te duele la parte baja de la espalda, no te duelen los brazos, no te duelen las piernas, no te duelen los hombros, puede que no sea nada grave si no hay ninguna molestia, pero si además de esto hay dolor en la parte baja de la espalda, en el hombro que está más bajo, pero más comúnmente en el que está más bajo, en ese hombro suele haber dolor o dolor en el cuello. Puede ser en un lado o en el otro. Limitación de la movilidad del cuello, limitación de la movilidad en la parte baja de la espalda, dolor en la articulación de la cadera, dolor en la rodilla. Entonces vale la pena prestar atención a esta información que se les va a proporcionar ahora. Así que miren, un hombro está más alto y el otro más bajo. La primera razón, y la más común, es el desplazamiento hacia adelante del omóplato junto con el brazo debido a la diferencia de tono muscular entre los músculos que mueven y fijan el omóplato por delante y por detrás. El grupo muscular anterior, el músculo pectoral menor, el músculo pectoral mayor. Bueno, también incluiremos ahí, aquí hay un pequeño músculo coracobraquial. Los deltoides anteriores también tienen importancia en esta posición, pero los músculos principales que desplazan el hombro hacia adelante de esta manera suelen ser el acortamiento del pectoral menor y del pectoral mayor. Y ni siquiera es solo el acortamiento, sino la diferencia en volumen y fuerza entre los músculos pectorales y los músculos que fijan la escápula por detrás. Eso es el trapecio. Sus partes son la inferior, la media y la superior. Muy a menudo, el volumen y la fuerza entre el músculo trapecio y el pectoral mayor no coinciden. Esa es la causa más común. A veces, el problema de este desplazamiento hacia adelante se debe a la diferencia en el volumen del músculo deltoides. La parte posterior está poco desarrollada, la parte anterior está mejor desarrollada, pero también sucede que el hombro está desplazado hacia adelante, pero al mismo tiempo tampoco hay deltoides anterior. Entonces, esto ocurre debido al acortamiento del músculo coracobraquial y automáticamente, cuando el deltoides es débil, todos los demás músculos empiezan a ayudar al movimiento. Entonces, la primera causa de la alteración, por así decirlo, del equilibrio de la escápula. ¿Cuáles son las características distintivas en este caso? O sea, la primera que tenemos aquí. La primera persona está así, todo torcido. Él está así, parado aquí frente a nosotros. Y su característica distintiva es que este hombro, el que está más bajo, también está más adelante en comparación con el hombro que está más alto. ¿Qué significa esto? Significa esto, así. O sea, ven, no sé si se nota, pero está desplazado hacia adelante. Este de aquí, mi omóplato está un poco hacia atrás, como si estuviera fijo, y este otro se salió hacia adelante. Y por lo general, la posición del brazo del lado donde esto ocurrió está un poco girada así. Me resulta más cómodo poner el dorso de la mano hacia adelante. Estos movimientos hacia el lado me resultan incómodos. En este brazo, muy seguido, incluso si es el derecho, es incómodo cargar algunas cosas. Y el movimiento de levantar el brazo desde el hombro, que está más alto en este caso, es más cómodo que hacerlo desde el hombro, que está más bajo. O sea, aquí me resulta incómodo levantar porque, por lo general, el deltoides también está lesionado. Con el esfuerzo, este hombro tiene mayor riesgo de lesionarse. La primera, la situación más común, la vamos a marcar con el número romano 1. La segunda situación, también es bastante común. La diferencia en el volumen muscular está más abajo, justo aquí. O sea, aquí teníamos esta zona, sí, en un equilibrio alterado. Y aquí, miren, así va a ser. Ya tendré que dibujar así. Así es la persona, con una caja torácica así. Así. Y aquí tenemos, un hombro está más alto, el otro más bajo. Uy, qué mal, ¿verdad?
Un dibujo de mala calidad. No sale bien a la primera. Aquí, miren cómo. O sea, habrá un poco de arco aquí en la parte baja de la espalda. Aquí está la segunda en la zona torácica. O sea, la primera, por lo general, sin formación de escoliosis. Primer caso. Y en el segundo van a aparecer algunas curvaturas extra aquí. Aquí tenemos una diferencia en el tono y el volumen muscular del lado derecho y del izquierdo. Es decir, de un lado los músculos son más débiles y del otro más fuertes. Y con esto, la posición de la pelvis cambiará. O sea, en este caso, lo que pasa es que los músculos aquí ya tienen diferente tono y diferente fuerza. ¿Qué músculos? Cuadrado lumbar, oblicuo externo, oblicuo interno, iliopsoas. Puede ser que sea solo uno de ellos, pero si es solo uno, difícilmente causaría un desequilibrio así. Solo se podría sentir durante el movimiento. Por lo general, para que esto ocurra, debe haber una diferencia entre los cuadrados lumbares y los oblicuos. Y también, si el músculo iliopsoas está involucrado, la pelvis también puede girar de alguna manera, así girarse de esta forma. ¿Por qué gira? Porque durante el movimiento del iliopsoas no tiene suficiente fuerza para llevar la pierna desde aquí, desde atrás, hacia adelante, y por eso tienes que ayudarte así con la pelvis. Y por eso también la pelvis se inclina un poco de esta manera. Debido al movimiento habitual y repetitivo, ciertos músculos están en un tono excesivo todo el tiempo. En este caso, también cambia la posición de las piernas. Supongamos que de este lado tengo los músculos un poco más cortos. De este lado, bueno, resultan un poco más largos. Y mis piernas se adaptarán a esta posición. Esta pierna, la derecha, va a dar un paso un poco hacia un lado. Puede que incluso gire un poco hacia un lado así. Y en este caso, cuando camine, podré notar las huellas en la nieve. Así es como se marcan. Una pierna parece ir hacia Nizhny Novgorod y la otra está dirigida aquí hacia Surgut. Me muevo en diferentes direcciones, así que mis movimientos resultan impredecibles. Y cuando alguien viene hacia mí, siempre voy a chocar con él así. Así es como pasa. Cuando una persona y yo vamos caminando, y él no va a entender a dónde quiero ir, primero para allá, luego para acá. Así es como resulto ser una persona impredecible, y siempre voy a tener problemas para esquivar a alguien. Porque bueno, eso se ve amenazante desde afuera cuando caminas así. Y más aún, si además tienes los brazos colgando así, vas a hacer este tipo de movimiento. Eres peligroso. ¿Cómo quitarlo? Ahora vamos a resolver todo esto, te lo mostraremos. Y lo tercero, que también ocurre con frecuencia, pero no tan seguido, y es mucho más fácil de corregir. Este es el caso cuando las piernas tienen diferente longitud. Vamos a dibujarlo aquí mismo. Diferente longitud de piernas. ¿Qué va a pasar? Aquí, de este lado, de lado. Lo mismo va a pasar con la pelvis aquí. Y del lado donde la mitad inferior de mi pelvis va a bajar hacia aquí, de este lado tengo la pierna, va a ser más corta. O sea, esta pierna es más corta, esta pierna es más larga. Eso es. ¿Qué hacer aquí? Compensar la diferencia en la longitud de las piernas. Hasta 1 centímetro de diferencia en la longitud de las piernas es normal, en principio, si no hay actividades físicas pesadas. Si mides, bueno, más de 171 centímetros, no lo vas a notar. Todo eso se compensa con el calzado. Pero si necesitas esfuerzo físico prolongado y la diferencia ya es de más de 1,5 centímetros, ahí sí es recomendable compensar, porque las piernas de diferente longitud no podrán soportar la carga de manera simétrica. Eso es. ¿Y qué tenemos entonces? El primer caso. ¿Cómo se corrige? ¿Cómo distinguir el primer caso del segundo y del tercero? Aquí están de pie. Supongamos que tienen un hombro más bajo y el otro más alto, ¿sí? En el primer caso, cuando junten los omóplatos por detrás, ambos hombros quedarán al mismo nivel. Así es. Y si el asunto es solo con el omóplato, así, o sea, estaban parados así. Hicieron esto, juntaron ambos omóplatos, los acercaron a la columna lo más posible. Y, bueno, más o menos se pusieron más simétricos. Entonces trabajamos desde aquí, pero esto es más bien para hacerlo en casa.
en ausencia de un médico calificado. Todo esto lo hacen ustedes mismos, porque les gusta tratarse todos solos. Los primeros 6 meses, después, cuando ya nada de esto funciona, cuando nada se mueve, normalmente ya buscamos ayuda. Así es, por eso lo primero, miren, es hacerlo por su cuenta. Entendido, ¿verdad? Segundo, aquí está el segundo caso. Hacemos esto y aún así seguimos desbalanceados. Es decir, juntamos los omóplatos, pero un hombro queda más alto y el otro más bajo. Así es. ¿Y qué pasa con las piernas? De un lado pusimos algo debajo del pie. Bueno, por lo general, miren cómo suele ser. Es decir, del lado donde el hombro está más bajo, la pierna de ese lado también resulta ser más corta. Pongan algo debajo de ese pie o quítense el zapato del otro pie. Así es, lo que pasará es que del lado del hombro caído lo van a levantar. ¿Entendieron la idea? ¿Qué les voy a explicar? Todos son personas con educación superior, algunos incluso tienen varias. Ustedes mismos entienden. Vamos a pasar a estos casos más complicados. Tenemos el hombro desplazado hacia adelante. ¿Qué hacemos? Entrenamos el deltoides posterior y el trapecio. Uno de los ejercicios que prefiero, que trabajan bien toda esta zona, es este de aquí. También es útil para el hombro, porque muchos suelen tener problemas con la articulación del hombro en estos casos. Tomamos peso. Para empezar, 1 kilo, una botellita de agua de medio kilo. El peso lo eliges según tu fuerza. Nos acostamos así de lado. Dejamos caer el brazo. Levantamos aquí. Dejamos caer, levantamos. Dependiendo de la posición del brazo, serán diferentes. Además del deltoides posterior y un poco los músculos en el omóplato, ahí también trabajan el supraespinoso y el infraespinoso. Todo eso también es útil, pero también dependerá de la posición del brazo. ¿Qué parte del trapecio va a trabajar? O sea, podemos cambiarlo. Si lo ponemos aquí, así, así, va a trabajar más la parte superior del trapecio. Si lo ponemos más arriba, aquí, la parte inferior del trapecio también se va a involucrar en el movimiento. Si giramos el brazo así, el deltoides medio también empieza a participar en el movimiento. O sea, es bueno empezar con este ejercicio porque para la escápula que está desplazada hacia adelante es habitual esta posición baja y al principio es recomendable llevarla un poco hacia atrás, salir de esa posición estirada y empezar a hacer el movimiento. Primer grupo de ejercicios. El segundo grupo de ejercicios también es para este mismo grupo muscular usando una banda elástica. ¿Cómo se hace esto aquí? Aquí ya la fijas en algún lugar al costado de la puerta y hacemos el movimiento hacia acá, hacia un lado, así. ¿Cuál es la diferencia aquí? En el primer ejercicio, el esfuerzo máximo estaba aquí, en este punto, en la posición donde el omóplato está en una posición adelantada. La distancia entre este borde interno del omóplato y la columna vertebral es mayor, y en esa posición teníamos el esfuerzo máximo en ese ejercicio. En este ejercicio, el esfuerzo máximo será en el punto final, cuando el omóplato se acerca a la columna vertebral. Es decir, el esfuerzo máximo está aquí, en este lugar. Si nuestro objetivo es cambiar la posición del omóplato, incluso podemos hacerlo de manera estática aquí, en principio, simplemente mantenerlo al principio para que el músculo se acostumbre a mantener cierto tono aquí. La posición de la mano también puede variar. Puede ser así, realmente no importa mucho, como te sea más cómodo. Después, más adelante, en esta posición, empiezas a mover el brazo. Es decir, ¿qué sucede? Cuando estiras la banda elástica y empiezas a levantar el brazo, no necesitas levantarlo demasiado alto. Un poco por encima del nivel de los ojos es suficiente. Aquí empiezas a moverlo. ¿Qué pasa? Tienes el músculo deltoides, la parte frontal y la media. Si la posición de la mano es así, si la posición de la mano es así, entonces trabaja más la parte frontal. Empiezan a trabajar y al mismo tiempo tu escápula está fijada por el músculo trapecio
durante todo el movimiento, lo cual normalmente no sucede en una persona con esta posición del hombro. O sea, en el momento en que levanto el brazo, ¿ves? Mi escápula también está hacia adelante y entonces, cuando levanto el brazo, mi escápula no está estabilizada por detrás. Y entonces, para dejar de hacer este movimiento, o sea, levanto el brazo y mi escápula sigue estando en la posición frontal. O sea, claro que puedo intentar hacerlo con fuerza de voluntad, pero es muy difícil. Por lo general, la coordinación del movimiento por sí sola no es suficiente. Por eso se usan cosas auxiliares como estas bandas elásticas, donde la fijamos, la enganchamos, sí, a la puerta, y entonces la estiro, y aquí automáticamente, ¿ves? Gracias al primer esfuerzo, se va hacia atrás, y aquí ya. No necesito controlar la posición del omóplato. Automáticamente ya está más hacia atrás de lo habitual para mí y aquí ya puedo hacer el movimiento. La cantidad de repeticiones, bueno, lo estándar para los ejercicios, de 5 a 10 repeticiones, varias series. Depende de cómo te vayas cansando. Esa fue nuestra primera situación. La segunda situación es aquí. Aquí necesitamos relajar un poco un lado y entrenar el otro lado. Los ejercicios iniciales, en este caso, se hacen acostado. Es la forma más cómoda de hacerlo. Supongamos que aquí tengo los músculos cortos de este lado y aquí están más largos, más débiles, pero no necesariamente, bueno, más débiles. No vamos a complicarlo. Aquí tengo los músculos sobrecargados. Aquí no están lo suficientemente desarrollados. ¿Qué hago? Del lado donde tengo el hombro más bajo, por ejemplo, de este lado está más bajo. Me acuesto de este lado hacia abajo, así. Me sostengo con las manos. Con las piernas hago este movimiento hacia arriba, levanto ambas piernas y trato de mantenerlas estáticas. Me sostengo con las manos para mantener el equilibrio. Trato de mantener las piernas alineadas con el torso. No se van a levantar muy alto, primero que nada, y en segundo lugar, no hay que intentar levantarlas demasiado, porque si intentas levantarlas mucho, simplemente te vas a ir hacia atrás y parecerá que las levantaste más alto, pero no lo estarás haciendo correctamente. Solo levántenlas con los músculos del abdomen. Y para que trabajen más los músculos cuadrados lumbares, en ese caso, incluso deben llevar un poco las piernas hacia atrás, así. Es decir, que el talón no quede delante de la rodilla, sino un poco detrás o en la misma línea. Y en esta posición levantamos la pierna. Justo ahí. Tal vez sientan tensión. Si todavía queda algo del músculo cuadrado lumbar, pueden sentir algo en él. Y de esta manera mantenemos la posición, pero 5 o 10 segundos son suficientes. Luego la bajamos y nos levantamos un poco. Uf, está pesado. Nos levantamos un poco, nos apoyamos en el antebrazo, así, y simplemente nos quedamos acostados, descansando en esta posición. Estiramos entonces el lado opuesto, así. Luego repetimos lo mismo. Nos acostamos otra vez y levantamos las piernas. Poco a poco, para variar, se pueden agregar diferentes ángulos. Es decir, movemos un poco las piernas hacia adelante y desde esta posición empezamos a levantarlas. Aquí la carga será mayor en los músculos oblicuos del abdomen. Si movemos aún más las piernas hacia atrás y en esta posición intentamos levantar, aquí trabajará aún más el músculo cuadrado lumbar. Así es. Si después de este ejercicio te levantas, te acercas al espejo y parece que todo se ve más parejo, significa que lo hiciste del lado correcto. Si te levantas y te ves aún más torcido, significa que no acertaste. Bueno, hay otra opción, hacerlo de inmediato en ambos lados, estirar ambos y ejercitar ambos. Porque, bueno, si vuelves a ejercitar el músculo que ya entrenaste, no pasará nada malo. Y el músculo que normalmente no trabaja, el que tiene un tono débil, si también lo estiras un poco, en principio tampoco pasará nada grave, o sea, no hay problema.
probablemente. Entonces, amigos, pruébenlo y cuéntenme en los comentarios qué efecto esperado o inesperado tuvieron. ¿Qué puedo decir sobre nuestro próximo encuentro? Hasta la próxima. Nos vemos en una semana.